Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí y a vosotros por hacernos partícipes. Venga, voy a compartir. A ver. ¿Se ve, verdad? Bueno. Si estás compartiendo, Sí. Ahora ya se ve, sí. Sí, vale. Bueno, vamos a empezar. Bueno, es una sesión muy cortita, entonces vamos a ver las principales barreras que se encuentra el alumnado con TEA para la inclusión en el ámbito educativo, y luego vamos a ver esas especificaciones, que es bastante difícil, pero bueno, en cada una de las etapas, ¿vale? Entonces, empezamos con las barreras. A ver, el fin último de la educación es la inclusión de todo el alumnado, ¿no? en el ámbito educativo, y que todos los alumnos puedan acceder y participar del aprendizaje, ¿no? escolar. Entonces, para eso tenemos que saber identificar cuáles son las barreras y poder eliminarlas para que los alumnos puedan acceder. Tenemos que ser realistas, y que muchas veces pensamos que, bueno, que no son tantas, ¿no?, las barreras, o que estamos funcionando bien, pero sí, las hay. Si no, no estaríamos hablando de inclusión, ¿no? Porque no sería necesario esa terminología. Hay barreras que dependen de nosotros mismos o de nuestro entorno, y que podremos modificar o eliminar, y otras, bueno, pues dependen de otros entornos o de otras personas que no está tanto en nuestras manos de forma directa en modificarlas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de las que hay, de las que nosotros tenemos a nuestro alcance, para poder modificarlas. Perdón. Entonces, bueno, lo primero es saber qué son las barreras del aprendizaje y la participación, que son esos factores que dificultan o limitan el acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Surgen de la interacción entre los estudiantes y el contexto, y ese contexto pues somos nosotros mismos, las personas, la política, la institución, la cultura de cada lugar, ¿no? O las circunstancias sociales y socioeconómicas que pueda afectar a cada persona. Dentro de las barreras, bueno, pues unos de los aspectos que dificultan el acceso serían los propios aspectos biológicos, ¿no?, del alumno con TEA, sus propias características, ¿no?, sus propias dificultades que se derivan del propio trastorno, las dificultades comunicativas, las sociales, la presencia o no de discapacidad intelectual o de trastornos asociados, como hablamos el otro día. Estas son las propias características de la persona, que va a influir en mayor o menor medida en ese acceso al aprendizaje. Luego están los aspectos actitudinales, y esto sí que es algo que nos afecta en parte directamente, porque muchas veces todos nos habremos encontrado, y justamente no soy vosotros, ¿no?, pero nos hemos encontrado compañeros, profesores, familias o alumnos, pero bueno, en el caso del profesorado, por ejemplo, o yo por lo menos en las coordinaciones me lo he encontrado, aquel profesor que, bueno, que considera que el alumno con TEA es del especialista, ¿no?, o es del PT, o es del orientador, o es del ATE. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que cambiar un poco la visión, ¿no? El alumno es propio del profesor, del aula, del grupo, que luego tiene los apoyos que requiera bueno, pues para acceder, ¿no?, al aprendizaje. Pero esa actitud es una pequeña barrera que tenemos que intentar saltar. También la falta de sensibilidad, ¿no?, que a veces hay en la comunidad educativa, en las familias de los compañeros, o incluso en las propias familias, ¿no? Incluso esa falta de expectativas
bueno, o falta o exceso de expectativas. En muchos casos, tanto el profesorado como la familia tenemos expectativas muy altas que a lo mejor no se ajustan a las características del alumno, o expectativas muy bajas y ponemos los límites muy abajo cuando puede acceder a un nivel más alto, ¿no? Entonces, tenemos que intentar tener unas expectativas reales, ¿no? Con el alumno. Y luego, pues muchas veces esa actitud, ¿no? Sobreprotectora de pobrecito y tanto hay algunos profesores o algunos miembros de la comunidad educativa o algunas familias que, bueno, pues pobrecito, con que esté bien y esté feliz es suficiente, ¿no? Y bueno, y aparte de ser feliz, pues también hay que aprender y poder acceder al aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, aspectos metodológicos. Tenemos que desterrar esas metodologías tradicionales que pretenden que todos los alumnos aprendan de la misma forma y no es así, ¿no? Está demostrado ya que, bueno, cada alumno tiene su propia forma de aprendizaje y tenemos que adaptarnos a ella. Además, la falta de apoyos en muchos casos, pues hace bueno, pues que esas metodologías también se dirijan un poco a la globalidad en vez de a la individualidad, ¿no? De cada uno. La escasa motivación, la falta de recursos económicos, humanos, materiales, pues hace que estas metodologías pues no sean tan individuales, ¿no? Lo que estamos hablando. Y por otro lado, los aspectos organizativos. Depende de cómo organicemos las actividades del centro educativo, cómo agrupemos alumnos, cómo organicemos los apoyos, cómo se organiza el profesorado. Bueno, pues esto pueden ser aspectos que faciliten la inclusión de los alumnos o que, por el contrario, la dificulten. Entonces, tenemos que tratar de hacer que todo el centro esté involucrado y que todas las actividades del centro permitan a todos los alumnos acceder a todo el aprendizaje. Otros aspectos son aspectos más sociales, ¿no? Y esto, bueno, esto es un hecho. La falta de información, la falta de formación sobre el TEA hace que las familias y la comunidad educativa en general, pues, no solo tenemos que sensibilizar o tenemos que ser sensibles el profesorado que atiende al alumno, también los propios compañeros, y no hablo solo de los compañeros de aula, sino el resto de compañeros, el resto de la comunidad educativa, las familias de los compañeros y las familias del centro tienen que estar sensibilizadas. Y muchas veces la falta de información hace que tengamos miedos y prejuicios que no están validados, que están fundados en información errónea. Entonces, esto es algo que nosotros queremos hacer mucho hincapié porque tenemos que saber de qué estamos hablando y tenemos que saber lo que es realmente. Actitudes y como pues un alumno con TEA retrasa el aprendizaje, retrasa el resto de los alumnos pueden copiar modelos, son cuestiones que escuchamos continuamente y que son erróneas. Todo en la comunidad educativa puede aprender de una persona con discapacidad y de una persona con TEA mucho más. ¿Vale? Entonces, bueno, aspectos socioeconómicos. Evidentemente, una familia que tiene recursos, que puede ofrecerle a su hijo materiales, que puede darle terapias, que puede darle atención temprana, que puede llevarle a actividades culturales, deportivas. Bueno, pues serán niños que tendrán muchas más posibilidades de acceder al aprendizaje que otras familias que, bueno, pues que no tienen esos recursos y que se enriquecen menos. Luego, aspectos arquitectónicos. Esto es
es muy importante porque no es cuestión solo de tener un ascensor o tener escaleras o tener una rampa, sino estamos hablando de la accesibilidad cognitiva. ¿Cuántas veces hemos llegado a un centro educativo, a un hospital o a otro entorno, sobre todo en centros a lo mejor públicos, y no sabemos cómo acceder a información, a un lugar concreto, estamos buscando a un servicio en particular y no sabemos cómo llegar por la falta de información visual, ¿no? La falta de señalizaciones que hay. Y en los centros educativos pasa lo mismo. Muchas veces yo he ido a coordinaciones y me ha costado un montón encontrar a lo mejor el departamento de orientación o el despacho de dirección, porque no hay información. Y claro, normalmente el personal pues está trabajando, está en sus aulas y tampoco puedes preguntar. Entonces, ¿qué te toca? Bueno, pues ir a subir o bajar, pasar por un despacho o por otro, por un pasillo e investigar. Pero los alumnos con TEA no tienen estos recursos, ¿no? O tienen dificultades en hacer esto, en salvar esta problemática, con lo cual estamos limitando ese acceso. Y esto es muy característico del alumnado con TEA, pero también de otro tipo de alumnado. Luego, los aspectos curriculares. Un currículum un poco flexible va a hacer que el aprendizaje sea mucho más dificultoso, que no se permitan adaptaciones de ciertos elementos. Cuando el currículum no está relacionado con los intereses de los alumnos, cuando no son funcionales. El alumnado con TEA necesita saber para qué son las cosas, si no, pierden motivación, no lo van a aprender porque no les va a ser útil en su día a día. Y por último, aspectos administrativos. El plan educativo en general tiene que ser inclusivo, las leyes educativas tienen que ser inclusivas y no solo en dejarlo por escrito, sino que las ratios, las ayudas, las becas, los recursos, todo tiene que permitir esta inclusión, pero bueno, hasta ahí nuestra mano no llega, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedamos en todos estos aspectos que sí que podemos llegar y que podemos modificar para facilitar el acceso al aprendizaje del alumnado con TEA. Entonces nos vamos a meter directamente ya en las etapas educativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos la variabilidad del espectro, con lo cual vamos en la etapa de infantil, donde podemos encontrarnos alumnos que ya vienen diagnosticados con 3 años, porque eso es muy evidente o porque tienen unas dificultades muy significativas, que a lo mejor no tienen lenguaje oral, bueno, y que tienen a lo mejor asociada a discapacidad intelectual o que, bueno, pues que son más evidentes, ¿no? Las necesidades de apoyo. Pero también nos podemos encontrar niños que a lo mejor están empezando a mostrar esos primeros signos que vamos a ser nosotros quien al final, nosotros o demos la voz de alarma, ¿no? De que algo está pasando y que no tiene nada que ver con este otro grupo, ¿no? Y dentro de un polo y otro, bueno, pues está toda la variabilidad que ya conocemos. Pero bueno, he querido dividir estas peculiaridades entre 3 áreas, la cognitiva, la comunicativa y la social, por dar un poco más, intentar dar un poco más de precisión, pero partiendo de que tenemos que trabajar sobre los principios que son los correctos, ¿no? Los ideales para la intervención de chicos con TEA, que seguramente las compañeras hablen, pero bueno, todo lo que es la estructuración, la anticipación, el apoyo visual, bueno, pues todo esto. Luego, bueno, pues tenemos ciertas aspectos, ¿no? Que van a ser a lo mejor un poco más concretos de cada etapa. Entonces, bueno, pues en el área cognitiva y en cuanto a la autonomía, ¿en qué nos vamos a tener que centrar seguramente? Bueno, pues en los aspectos previos, ¿no? Porque los niños, aunque
no tengan discapacidad intelectual y tengan un buen funcionamiento cognitivo, son niños, y como son niños de 3 años, no están maduros, ¿no? Entonces, a todos vamos a tener que trabajar los aspectos previos de aprendizaje, pero con los alumnos con TEA, pues más. Todo lo que se refiere a la imitación funcional, el permanecer sentado, los aspectos atencionales, la aceptación de normas, la creación de rutinas, por ejemplo, la rutina de entrar al aula, de salir del aula, nos vamos a tener que centrar más, vamos a tener que dedicarle mucha más atención, y siempre con el apoyo visual, con el modelado, ¿vale? Con técnicas bueno, pues más específicas. Pero todas las rutinas, aunque las personas con TEA les gusta mucho la rutina, les cuesta mucho aprender las rutinas. Entonces, nos va a costar mucho el aprendizaje del aseo, de ir al baño, en cuanto a la higiene y la autonomía, por ejemplo. En la secuencia del almuerzo, a lo mejor, de sacar el bocadillo, de desenvolverlo, comérnoslo. Todas estas secuencias vamos a tener que centrarnos mucho, darle mucho apoyo, ayudarle mucho, pero nos va a costar bastante el aprendizaje de las rutinas, con lo cual vamos a tener que secuenciar todo mucho más en muchos pequeños pasos, bueno, y bueno, estrategias que pondrán en común luego las compañeras. Vamos a encontrar en casi todo el alumnado dificultades en las transiciones, en los cambios de una actividad a otra. Necesitamos anticiparles, que sepan que vamos a la asamblea y después de la asamblea a lo mejor vamos a ir a la mesa. Hay que anticipárselo con apoyo visual, dejar todo muy, muy claro, muy estructurado con un apoyo visual, porque en esos cambios se van a perder, y cuando se pierden y no encuentran el por qué, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer, es cuando, bueno, pues pueden aparecer conductas disruptivas por la no comprensión, ¿no? del entorno. En cuanto a las actividades manipulativas, me refiero que aquí, más que nunca, tenemos que, aunque luego en etapas posteriores también, vamos a tener que centrarnos en realizar el aprendizaje todo, aunque infantil es así, se manipula mucho, y además la estructura de las aulas de infantil son muy positivas porque se trabaja mucho por rincones, todo está como muy visual, muy estructurado, muy panelado, pero hay a veces que incluso es está todo como muy marcado, pero a veces hay información de más que también puede despistar, ¿no? a las personas, a los niños en este caso, con TEA. Pero cuando nos metemos, al final se tiene que trabajar con fichas, se tiene que trabajar en mesas, y este tipo de actividades no les favorece mucho a los chicos a las chicas con TEA cuando son chiquititos, pues tenemos que trabajar los colores porque van a tener, por ejemplo, dificultades psicomotrices. En vez de colorear, pues a lo mejor, o en vez de pegar pegatinas, pues a lo mejor es más funcional emparejar o clasificar pelotas de colores. ¿Entendéis? El material tiene que ser mucho más manipulativo, y también tiene que ser conciso, ¿vale? O sea, si nosotros le damos, por ejemplo, pinchitos para poner porque estamos trabajando en la motricidad fina y los colores, pues le damos los 10 pinchitos que tiene que poner, porque si le damos 50 no va a parar, y hasta que no termine, pues no va a considerar que esta actividad ha terminado. Aparte, hay que enseñar, que esto se empieza ahora, pero bueno, vamos a tener que trabajarlo posteriormente también, el concepto de acabado, ¿no? Les cuesta mucho el saber cuándo una actividad ha terminado, por eso si le ponemos los 10 pinchitos, cuando ha puesto los 10 pinchitos ya sabe que ha terminado y que empieza otra actividad. Por ejemplo, si hacemos un puzzle, enseñarla que cuando hemos hecho el puzzle ya se ha terminado, porque si no, muchos chicos se quedan en deshago el puzzle, lo vuelvo a hacer, deshago el puzzle y lo vuelvo a hacer, ¿no? Este concepto hay que empezar a trabajarlo porque es bastante difícil para ellos entenderlo.
Las dificultades psicomotrices, bueno, pues en todo lo que os he dicho de la manipulación, la motricidad fina, el control corporal, todo lo que hablamos el otro día, nos lo vamos a encontrar, con lo cual va a haber niños que no puedan estar quietos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una asamblea, ¿no? Si hacemos asambleas de 10, 20 minutos, depende de la edad que tengan, seguramente no puedan estar atendiendo ni quietos ese tiempo. Entonces, bueno, pues darles estructura, permitirles esa movilidad, establecer de una forma clara, con un cojín, con un aro, con algo visual, dónde tienen que colocarse, apoyarlo todo con objetos, con cosas manipulativas para que puedan interactuar y centrar mejor la atención. O, por ejemplo, el utilizar con la familia imágenes o fotos de a lo mejor de lo que han hecho en casa para que puedan comunicarlo, si no tienen lenguaje o no saben, ¿no?, comunicarlo. Bueno, pues son algunas cosas que podemos utilizar, que me estoy metiendo ya aquí ya en intervención. Y bueno, la comprensión del entorno. Es lo que os decía antes, tienen que saber qué es lo que hacemos, qué vamos a hacer aquí en la asamblea, qué se hace, ¿no? Hay veces que utilizamos los mismos espacios para varias cosas y el lugar de la asamblea a lo mejor es la alfombra y es el lugar de lectura, de ver cuentos, o es el lugar de relax, o es el lugar que se utiliza para otros, para diferentes cosas. Y a ellos no comprenden, ¿no?, que ahora hago esto, pero es que antes he hecho otra cosa y no son capaces de inferir esos conceptos, ¿no? Entonces tiene que estar todo como muy claro y muy estructurado y dejar eso, cada espacio, pues que se realiza una actividad concreta y bueno, hay formas, ¿no?, de estructurar los espacios. Y luego quiero dejar muy claro lo de la hipohipersensibilidad, porque aparte de lo que ya hemos hablado, ¿no?, del control estimular, tenemos que, por ejemplo, en infantil, pues claro, se grita mucho, son niños, ¿no? Se mueven mucho las cosas, hay mucho ruido, pero, por ejemplo, cuando cantamos canciones, a lo mejor el intentar bajar un poco el tono, o cuando se cantan el feliz cumpleaños en los cumpleaños, pues tener presente de que a lo mejor al alumno le puede dificultar, ¿no?, esas actividades. Y hacer hincapié en que el umbral del dolor que suelen tener, sobre todo los niños con TEA, es muy alto y hay veces que no son conscientes de que se han hecho daño. Por poner un ejemplo, yo recuerdo una niña en infantil que se cayó, no tenía lenguaje además verbal, se le salió un codo y no se dieron cuenta, era invierno además, no se dio cuenta la familia hasta que no llegó a casa y la desnudó, porque no dijo nada, ni lloró, ni nada. Entonces, ojo con estas cosas porque pasan y muchas veces pues se caen, se hacen daño y no somos conscientes porque no lo dicen, porque no pueden decirlo, no saben decirlo, pero porque además no les duele como nos puede doler a nosotros, ¿vale? Bueno, en cuanto al área comunicativa y del lenguaje, tenemos que priorizar y ser conscientes de que, bueno, a lo mejor lo importante no es el lenguaje oral, ¿no?, sino la comunicación, y que pueda comunicar lo que le está pasando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que le pueda doler algo o que necesite algo concreto. Entonces, tenemos que permitir otras formas de comunicación a través de gestos, de palabras, de imágenes. A veces es bueno tener paneles de comunicación, ¿no?, paneles con imágenes para que puedan a lo mejor señalar o bueno, decir de otra forma qué es lo que les está ocurriendo. Por nuestra parte, tenemos que dar la información por muchas vías, ¿no? No solo la auditiva, a nivel visual, con imágenes, con gestos, con vídeos, todo de una forma pues muy visual y muy natural. Y sobre todo reforzar mucho los intentos de comunicación que pueda tener el alumno, ¿no? Muchas veces tenemos que percatarnos de cómo se comunica cuando no hay un lenguaje oral y
dar mensajes positivos sobre cómo se está comunicando o qué está intentando comunicar, que a lo mejor es un niño que no suele comunicar nada y el hecho de que un día te señale o que un día te agarre de la mano o a un compañero, pues eso es muy importante, ¿no? Entonces, dar pie a que eso se pueda volver a pasar y que ocurra en más ocasiones. Obviamente, y ya lo hacemos con todos los niños, porque por la etapa educativa en la que nos encontramos, el lenguaje tiene que ser sencillo y claro, pero con estos alumnos mucho más órdenes concretas que no lleven mucho contenido y asegurarnos de que lo están comprendiendo. Y luego, no vale con que, por ejemplo, en el caso de que se esté introduciendo gestos o un sistema alternativo aumentativo de comunicación o se estén utilizando paneles de comunicación o imágenes o bueno, cualquier otra forma que no sea el lenguaje oral, no vale con que lo conozca solo el profesor de PT o el profesor de AL o el tutor, sino que el resto de los compañeros también lo tienen que conocer y el resto de la comunidad educativa, porque cuando salga al patio no va a estar ese profesor y a lo mejor no tiene ATE o hay otro profesorado. Entonces, sobre todo, que ese alumno tiene que poder comunicarse con todo el mundo, no solo con 3 adultos, que sería el profesorado de apoyo y el tutor, ¿no? Entonces, además, cuando incluimos al resto de los compañeros, ellos mismos pueden ejercer de apoyo natural, ¿no? En un momento dado y se crean muchas más oportunidades de comunicación cuanta más personas conozcan el código, ¿no? comunicativo que tiene el niño. Y luego, por último, bueno, pues la parte social y relacional. Es muy importante, sobre todo cuando empieza, ¿no? En la etapa educativa o bien cuando es un profesor nuevo, ¿no? El que conoce, que hay a veces que, bueno, pues que cada año se tiene un profesor y entonces no se conoce al alumno. Una de las primeras cosas que hay que hacer es crear un vínculo positivo, ¿vale? Porque así el alumno se va a sentir más seguro y más confiado. Entonces, no pasa nada porque dediquemos el tiempo que sea necesario en simplemente en crear ese vínculo, en jugar con sus objetos, en hacer sus actividades, en aletear con él si es como se siente es seguro. Así es como se empatiza, ¿no? con el alumno con TEA cuando haciendo lo mismo, ¿no? Y haciéndole ver que tú eres parte de él, que hace las mismas cosas y que puede contar contigo para divertirse, ¿no? Sean cuales sean sus formas de juego. Entonces, bueno, no tenemos que buscar tanto esa comunicación verbal, esa petición, esos objetivos, ¿no? Más curriculares, ¿no? A lo mejor que tenemos y dedicarle más tiempo a esos momentos positivos. ¿Qué pasa? Que cuando hay un ATE, por ejemplo, pues esto es fenomenal porque puede utilizarlo, se puede utilizar como un adulto mediador y entre el entorno y el alumno y el vínculo es mucho más fácil porque además se va a trasladar a diferentes entornos. Pero el tutor también tiene que establecer este vínculo positivo con el alumno. Luego, muchas veces la parte relacional nos centramos solo en las relaciones con los iguales, ¿no? O con el adulto, que también que tenemos que trabajarlo. Pero también con el entorno. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos con TEA infantil, muchos, bueno, están inmaduros, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a cómo comportarnos, ¿no? A cómo relacionarnos con el entorno. El niño neurotípico lo va a ir aprendiendo por imitación del otro,
vivencia, pero el alumno con TEA no. Entonces vamos a tener que centrarnos mucho en los espacios, en qué se hace en cada espacio, en cada entorno. El centro educativo tiene muchísimos espacios y vamos a convivir en todos ellos, y en cada uno de ellos tenemos que enseñarle qué se hace, los materiales, cómo utilizarlos, ¿vale? Entonces, pues tendremos que enseñarle en el patio, en el gimnasio, aula de psicomotricidad o donde estemos, en la biblioteca, bueno, pues todos los entornos, ¿no?, que utilizamos dentro del espacio educativo. Tenemos que enseñarle a jugar. Hay niños que tendrán juego simbólico, otros no tendrán juego simbólico, pero ya no solo es el hecho del juego simbólico, es el hecho de que sea un juego funcional. Y hay que enseñarle a cómo acercarnos al otro, cómo jugar con el otro, qué es lo que puedo hacer con diferentes objetos, cómo se comparte, ¿no?, cómo se juega con mi compañero. Habrá niños que se limiten solo a ciertos juegos no funcionales, ¿no?, de sacar y meter. Bueno, pues tenemos que enseñarles. Habrá niños que estén en una etapa más vivencial y se dediquen a lo mejor más a correr, a experimentar con el cuerpo, y también le tenemos que dar sentido a eso, ¿no? Tenemos que jugar con ellos y hacerlos participar en un juego común dentro de que son niños pequeños, ¿vale? Y luego trabajar mucho el contacto ocular, porque al final es la forma inicial, ¿no?, de relacionarnos, el acercamiento con el otro, cómo acercarnos, porque muchas veces a lo mejor son niños pues que no se acercan de la forma más adecuada, pues a lo mejor se les empujan o pellizcan o simplemente no se acercan, o cuando se les acercan pues rechazan. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar todos estos aspectos previos de relación. Y luego las emociones, que claro, si ya de por sí el conocimiento de las emociones en infantil es complicado, pues cuando ya ni siquiera las entiendes, tus propias emociones, pues comprender las del otro es bastante difícil, ¿no? En esta etapa, bueno, pues tenemos que empezar a identificarlas en nosotros mismos para poder identificarlas en otro, ¿vale? O incluso en imágenes o en situaciones, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la educación primaria. Bueno, pues si la etapa de infantil era complicada, pues por el desarrollo madurativo de por sí del niño, en la etapa primaria ya es complicado, bueno, lo siguiente, establecer unas líneas generales. Ya de por sí, porque la etapa de primaria es la más larga y no tiene nada que ver un alumno de primero de primaria con uno de sexto, ¿no? La maduración también juega un papel en este momento. Entonces, por ejemplo, hay niños que empiezan a desarrollar un lenguaje oral a lo mejor con 5 o 6 años, ¿no? Hay niños que empiezan con la lectoescritura en primaria y no han desarrollado todavía un lenguaje oral. Pero tenemos niños que a lo mejor han empezado a desarrollar la lectoescritura con 4 años, porque son precoces, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en sexto las necesidades de apoyo van a ser diferentes que seguramente que en primero. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya la etapa de primaria es diferente, ya no se trabaja no se tienen en estas aulas, ¿no?, con los rincones, o no se suele tener. Todo es más estructurado, ya hay materias, ya hay exámenes, aunque, bueno, pues en las primeras etapas no sean iguales que en las últimas,
Pero bueno, empieza a haber un cambio en la metodología, ¿no? Y en la vida del propio alumno en el centro. Ya tenemos más profesores, tenemos las como más marcadas, ¿no? Las áreas, las asignaturas, las materias. Empezamos a utilizar cuadernos, empezamos a utilizar estuches, cada uno el suyo, que en infantil eso no se daba, ¿no? Entonces, hay un cambio bastante importante, bastante más tiempo sentados en las mesas, ¿no? Y para el alumno con TEA es difícil, ya de primeras a lo mejor incluso el espacio en el propio centro educativo no es el mismo, porque a lo mejor está en otra planta, o pues todo esto hay que anticiparlo. Es bueno, ¿no? El que vayan conociendo otros espacios o otras formas, ¿no? de estar. Pero ¿qué pasa? Que es muy importante la coordinación. Ya hay varios profesores y tenemos que estar en una misma línea. Y luego ya en la secundaria, pues ya muchísimo más. Tiene que haber mucha coordinación con la familia, porque las circunstancias que tenga el alumno ese día van a influir seguramente en el día, ¿no? En el desarrollo del día, ¿no? A lo mejor han tenido un mal día pues porque algo les ha desestructurado y ya nos va a costar, ¿no? Llevar el día. Entonces, si estamos informados va a ser mucho más fácil de poner medidas, ¿no? Entonces, bueno, que todo el profesorado lleve unas mismas estrategias metodológicas es importante, que le pidamos más o menos lo mismo, de la misma forma va a ser bastante importante. Pero, bueno, como os dije el otro día, lo importante es conocer al alumno y saber cuál es su perfil, ¿no? Cognitivo y comunicativo y social. Entonces, en cuanto al área cognitiva y de autonomía, tenemos que tener en cuenta que van a tener dificultades en la comprensión de ciertos conceptos, principalmente esos conceptos que son más abstractos, ¿no? Y en la comprensión de las explicaciones que damos. Con lo cual, no podemos dar por sentado ninguna explicación como que sea entendido, ¿no? Además, podemos encontrar niños que se les dan fenomenal, por ejemplo, las matemáticas y el cálculo mental, pero luego tienen muchas dificultades en la resolución de problemas. Entonces, bueno, tenemos que apoyarnos mucho en material manipulativo que entre por la vía visual, que apoye esas explicaciones verbales que a lo mejor son más complicadas y que hagan más concreto esos conceptos que son más abstractos, ¿vale? Seguimos con las dificultades psicomotrices. ¿Y qué se traslada aquí? En la escritura. Van a tener de verdad bastantes dificultades en la escritura ligada, en la minúscula, con lo cual vamos a permitir estas otras alternativas de escribir en mayúscula, darles más tiempo, más adelante a lo mejor escribir con ordenador, con tablet, porque les va a dificultar mucho el aprendizaje y el día a día, el hecho de tener que escribir tanto y con una precisión tan específica, ¿no? La comprensión del entorno va a ser desde infantil, primaria, secundaria y el resto de su vida, ¿no? La estructuración es algo que tenemos que tener presente en cualquier momento. Necesitaremos, en infantil tenemos áreas más concretas y en primaria a lo mejor son menos concretas. Muchas veces, además, pues los tiempos, el control temporal es algo que les va a costar muchísimo, con lo cual si damos 10 minutos para hacer algo, no van a saber cuánto es 10 minutos, con lo cual no van a saber organizarse. O si tenemos 45 minutos y suena el timbre y nosotros seguimos, tenemos que anticipar también todo esto, porque
y estructurarlo bien porque les va a crear confusión, ¿no? Entonces tienen que entender bien la mecánica de cómo se va a llevar el proceso y sí, hoy vamos a cambiar una asignatura por otra, el orden, pues por circunstancias de que no hay profesores o de la materia o de lo que sea. Tenemos que explicarlo bien, anticiparlo, porque si no va a crear mucha confusión y va a crear conductas que no son las más adecuadas, ¿vale? Entonces, la comprensión del entorno, de dónde estamos, de cómo estamos, de dónde vamos, es fundamental y para ello es necesario la anticipación y los apoyos visuales. Seguimos con las sensibilidades. ¿Qué pasa? Que en infantil pues sí que es más viable el que se puedan levantar, el que puedan corretear, el que se puedan tumbar en la alfombra, pero es que en primaria necesitamos ese espacio de relax. Entonces es bueno tener un espacio donde el alumno pueda relajarse y regularse. Y me diréis, ¿es que no hay espacio? Bueno, pues lo hay, porque yo he ido a aulas que incluso una silla al lado de la silla que tiene o en un rinconcito puede ser el espacio suficiente para que el alumno pueda autorregularse, porque es simplemente sacarle a lo mejor del entorno y del espacio que está creando estrés. Y a lo mejor darle unos cascos, una pelota antiestrés, una goma, bueno, cualquier elemento depende de su perfil sensorial que le permita relajarse, ¿no? Pero sí que tenemos que tener este espacio donde pueda regularse emocionalmente y cognitivamente. Y es muy importante, hay a veces que nos cargamos una mañana entera por no permitirle esta regulación, ¿vale? En cuanto a las funciones ejecutivas, vamos a tener dificultades en todas las etapas, pero en esta etapa, ¿en qué va a influir mucho? Pues, por ejemplo, en cosas tan sencillas como la organización del estuche, ¿vale? A lo mejor, bueno, pues sí, hay centros a lo mejor que te dicen, bueno, pues un estuche de tal forma, ¿no? O en vez de un estuche, pues todos tenemos en las primeras etapas aquí los botes. Bueno, pues a lo mejor para esta persona y organizar y no perder el material porque lo pierden, es mejor un estuche de estos que llevan gomas y que en cada goma va una pintura, ¿no? Un bolio. Entonces, en cuanto falta una, visualmente se ve, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como esa o que controlemos desde primero hasta sexto que copian los deberes, que es que si no se les van a olvidar, no lo van a hacer y no es porque no quieran, es porque no se organizan, no se estructuran o lo han apuntado en diferentes hojas. Empezamos a trabajar con la agenda y esto es muy importante que lo hagan, pero les va a costar muchísimo, ¿no? El hecho de que lo apunten, luego lo revisen, esté apuntado en el día que lo tienen que hacer. O, por ejemplo, cuando tenemos que empezar a hacer redacciones, tenemos que dejar claro, crear guiones, ¿no? de cómo se hace una redacción, ¿no? Y cómo los pasos que tienen que seguir, ¿no? Los exámenes. Es muy importante que adaptamos todo, pero luego llega el examen y no lo hemos adaptado. Vamos a adaptarlo. A lo mejor tenemos que poner cada pregunta en una hoja. Si una pregunta, un punto tiene varias preguntas, el separarlas, el dejar huecos concretos donde tienen que contestar, el darles más tiempo. Tenemos que adaptar la evaluación. Si hemos adaptado el resto de cosas y no adaptamos la evaluación, a lo mejor no es capaz de escribir rápido, pues vamos a hacérselo de forma oral, ¿no? O vamos a hacerle un examen que tengan que señalar o unir con flechas. Bueno, que permitamos esta adaptación de exámenes. Y luego, bueno, pues la autonomía, lo que os decía antes de la accesibilidad cognitiva. Si no hay información visual, muchas veces no sabemos orientarnos y no van a saber orientarse en el centro, con lo cual, si tienen que ir al final, ir al baño, pues posiblemente lo acaben haciendo solos y lo puedan hacer, pero si tienen que ir a lo mejor a una sala puntualmente donde no han ido nunca, les va a costar mucho más adquirir esa autonomía, ¿no? Para hacerlo de forma individual.
la organización en el aula, por ejemplo, dónde le situemos al alumno, también va a ser muy importante, porque tenemos que tenerle más o menos localizado para poder atenderle y darle explicaciones a lo mejor y asegurarnos de que está comprendiendo las cosas y hacerlas. Entonces, es positivo tenerle cerca de la mesa del profesor. Hay a veces que hacemos muchos cambios, ¿no? Pues ahora por parejas, ahora por grupos, ahora por... Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito en cuenta que a lo mejor es tanto cambio les desestructura, o también hay momentos en los que tienen que hacer un trabajo autónomo y necesitan de una mesa individual sin distracciones del resto de compañeros, ¿no? Entonces, el tener en cuenta la organización es importante para esta etapa. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, bueno, tenemos que tener en cuenta la literalidad, que lo van a aprender de forma literal, ¿no? Y entienden las cosas de una forma literal y van a tener también problemas con las conversaciones, con lo cual vamos a tener que incidir mucho en los turnos de palabra, en los silencios, en toda esa comunicación no verbal. Nosotros tendremos que adoptar un lenguaje pues, que sea sencillo, no utilizar demasiados los dobles sentidos, utilizar un lenguaje positivo y evitar las negaciones, que muchas veces a lo mejor decimos, pues no puedes levantarte hasta que termines. O doble negación, no puedes levantarte hasta que no termines. Entonces, bueno, pues vamos a traducir esos mensajes, es cuando termines puedes levantarte, ¿no? Y eso son cosas que nos salen de forma natural, pero que a las personas con TEA les descolocan mucho, ¿no? Ese lenguaje con negaciones les dificulta mucho la comprensión y es tan sencillo, pues eso, como utilizar un lenguaje más claro y más corto y más conciso. Tenemos que dejar claras las normas, ¿vale? Y la comprensión de las normas. Y como dije el otro día, ¿cuándo no hay que saltarse? ¿Cuándo hay que saltarse las normas, no? Entonces, bueno, pues dejarlo claro, con apoyo visual, si es posible, y que estén ahí en el aula es positivo para que los alumnos las tengan presentes siempre, ¿no? Y puedan tenerlas claras. Vamos a tener dificultades en la comprensión de las explicaciones, ¿no? Ahora a otro nivel. Entonces, bueno, de forma corta tenemos que hacer las explicaciones con muchos ejemplos y apoyándonos mucho en la información visual y centrándonos en el alumno. Por ejemplo, frases o instrucciones tales como sacamos el libro y nos vamos a la página 50. Al aula, a ellos posiblemente a lo mejor no hagan caso y lo han escuchado, pero no infieren que él lo tiene que hacer, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que decir, pues fulanito, saca el libro y abre por la página 50, ¿no? Entonces estas pequeñas cosas en el lenguaje y en la atención y la comprensión de instrucciones, pues hay que tenerlas en cuenta. Tenemos que tener claro que su procesamiento cognitivo es más lento, con lo cual su tiempo de respuesta va a ser más lento. Entonces hay que darle un poco más de tiempo, tanto en las respuestas verbales como en las respuestas escritas. Hay que darle más latencia, ¿no? Tienen una mayor latencia. Seguramente tengan alteraciones en la modulación de la voz, en el tono, en la prosodia, con lo cual tenemos que utilizar estrategias para ese control, cuándo hablar bajo, cuándo hablar medio, cuándo podemos hablar más alto, porque seguramente no lo hagan de forma correcta. Tendremos que incidir, ¿no?, en esas inversiones pronominales cuando hablan en tercera persona. Juan quiere ir al baño, ¿no? En vez de decir, no, yo quiero ir al baño, ¿no? O Juan puede ir al baño, ¿no? Bueno, pues darle la forma correcta y tener en cuenta que ese es su lenguaje, ¿no? Esas inversiones se van a realizar y que tenemos que comprenderlas y trabajarlas.
Y luego, bueno, pues permitir otros sistemas de comunicación, claro. Lo importante es comunicarse, ¿no? Entonces vamos a utilizar esas otras formas a nivel social, o sea, a nivel gestual o con imágenes para que pueda comunicarse. Y luego a nivel social, bueno, tenemos que aprovechar los momentos naturales para enseñar esas pautas de relación. Pues cuando estamos en el patio, cuando estamos en el baño, cuando estamos jugando, cuando estamos haciendo en el gimnasio o cuando estamos de excursión, todos esos momentos para cómo me tengo que relacionar, cómo me tengo que dirigir a la persona, hasta dónde puedo llegar, cuándo tengo que parar, ¿no? Hay que enseñarlo en los contextos naturales. Luego van a tener muchas dificultades en esta etapa cuando se espera que conozcan las pautas sociales y la resolución de problemas, pues van a tener muchas dificultades. Cómo iniciar conversaciones, cómo pedir jugar al otro, cómo pedir material. Entonces vamos a tener que utilizar muchos guiones sociales, historias sociales para enseñarle cómo puedo ir a pedir a dirección un paquete de folios, cómo pedir a un alumno que te deje el sacapuntas porque se te ha perdido, cómo le puedo decir a mi compañero si puedo jugar con él en el patio, ¿no? Tenemos que, para toda la resolución de problemas de la vida cotidiana, tenemos que trabajarlo porque van a tener dificultades y va a ser, bueno, pues un poco impulsivo, ¿no? Y luego seguimos incidiendo en el control emocional, a lo mejor ya identifican sus propias emociones, incluso pueden identificar emociones básicas en el otro, pero ya inferir el porqué o sacar el más allá, ¿no? La doblez de esa emoción o actuar en función de las emociones del otro, pues bueno, ya ahí va a ser bastante más complicado y puede generar muchas dificultades. Y luego el juego, posiblemente ya tengan otro tipo de juego, empezaremos con los juegos de reglas, pero tenemos que enseñárselo. Hay que incidir en cómo se juega y establecer las reglas, en cuándo se saltan las reglas, que no pasa nada por saltarse las reglas y todos estos aspectos. Es muy importante la sensibilización, tanto aquí como en secundaria, que vamos a pasar ahora. Es muy importante que sensibilicemos al grupo clase, ¿vale? Porque sí es cierto que en primaria el alumno viene desde infantil o de primero de primaria junto con sus alumnos y le conocen, pero llega un momento en que en infantil, bueno, pues es normal, los niños en infantil son muy comprensivos y en las primeras etapas de primaria, pero llega un momento en que tienen que saber por qué el alumno con TEA hace ciertas cosas, por qué grita cuando no se debe, por qué aletea, por qué hace ruidos, por qué sale corriendo de vez en cuando, o por qué necesita ciertos apoyos o ciertas adaptaciones, por qué a fulanito le dejan más tiempo para hacer el examen, ¿no? Bueno, pues lo tienen que entender aquí y en la secundaria, porque yo me he encontrado en la secundaria a alumnos que cuando les han explicado el porqué, ¿no? de que su compañero necesite más tiempo en un examen, bueno, pues se han evitado muchos prejuicios, ¿no? Entonces es muy importante y además pueden funcionar como apoyos naturales, ¿no? En ciertos momentos dados. Entonces, muy importante la sensibilización y la información, que de verdad que aunque nos lleve un rato, pero va a evitar además muchas circunstancias bueno, pues a lo mejor no bullying, pero bueno, de conductas no apropiadas, de risas, de malos entendidos, ¿vale? La secundaria, bueno, esto ya es un mundo aparte, porque claro, el instituto, pasamos al instituto, que ya eso no tiene nada que ver, el centro educativo es enorme, la organización es totalmente distinta, un profesor para cada asignatura, que no conocen al alumno, por eso tan importante el crear transiciones, ¿no? Sobre todo para que el alumno conozca dónde va
el profesorado que va a tener, la metodología, cómo se va a desenvolver, cambios de aulas, porque yo me acuerdo en mi época que venía el profesor a tu aula, pero ahora cambias de aula y tienes que hacer a lo mejor 4 cambios a lo largo de la mañana, con la falta de organización y las dificultades de organización que tienen los alumnos con TEA. Entonces, todo ese bullicio, se juntan muchísimas cosas que hacen difíciles, ¿no? El acceso al aprendizaje, ¿no? al chico con TEA. Entonces, la transición, los programas de transición son fundamentales, tanto para la coordinación entre el profesorado como para que el alumno conozca qué va a venir después, ¿no? Qué va a venir en esta etapa de secundaria. Entonces, bueno, hay que planificarlo, pero las compañeras van a hablar de estos programas también. Un aspecto también muy importante en general en la secundaria es el papel del tutor, porque claro, aquí ya, aunque existe el tutor que hace ciertas funciones, el alumno con TEA necesita tener a una persona de referencia y que haya ese vínculo, ¿no? de poder, de confianza y de poder consultar, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil si tiene que hacer consultas, preguntas a cada profesor es de una forma, lleva la clase de una forma, es muy difícil. Entonces, que el tutor le haga seguimientos y tutorías personalizadas, un seguimiento más rutinario con el alumno es muy importante en esta etapa. Y luego, bueno, pues que se trate de llevar una misma organización, ¿no? Porque es bastante complicado cuando cada profesor te pide una cosa distinta, de una forma distinta, cuando a veces no es necesario, ¿no? Y que sepamos todos, bueno, cuáles son las características del alumno, ¿no? En general. Entonces, en cuanto al área cognitiva y la autonomía, pues va a seguir teniendo dificultades, ¿no? En cierta comprensión de los conceptos más abstractos. Entonces, tendríamos que utilizar estrategias que favorecieran esa comprensión a través de la manipulación, de los proyectos, de las experiencias, ¿no? Todo lo que sea tocar y que entre por diferentes sentidos, pues es para el alumnado con TEA y claro, y para el resto, ¿no? Pero especialmente para el alumnado con TEA, necesita de esa información multicanal, ¿no? De otro tipo de metodologías que no son la expositiva. Las funciones ejecutivas, ¿cómo van a influir aquí en esta etapa? Aquí ya estamos hablando de que ya tienen que tener una organización del trabajo, organización del cuaderno, de los apuntes. Tienen que saber, ¿no? Cómo organizar su tiempo y todo esto va a ser súper difícil. Es más, muchos alumnos con TEA sacan las materias por el apoyo que tienen detrás de las familias, que les tienen que gestionar el tiempo, organizar la información para que puedan estudiar de una forma positiva. Van a tener muchísimas dificultades en coger apuntes, sacar la idea principal y resumir lo que está diciendo el profesor, con lo cual, si nosotros les facilitamos esos apuntes, ¿no? Esos resúmenes, va a ser mucho más fácil, porque si no, es que no van a saber qué es lo que tienen, ¿no? que estudiar. El establecer los objetivos, ¿no? De qué es lo importante y priorizar esos objetivos, qué es lo más importante y cuándo lo tengo, ¿no? que estudiar. A lo mejor, pues es que tengo dentro de 2 días examen, pero es que mañana tengo otro, pero el que peor llevo... Bueno, entonces eso es muy difícil para ellos. Entonces, el hacerles un seguimiento y estructurarles bien el tiempo, las actividades, es muy necesario, ¿no? para ellos. Pero esas funciones ejecutivas también influyen en el día a día, entonces, o sea, en la vida diaria. Entonces, van a tener problemas en cuanto a la organización de materiales,
de los trabajos, de los cuadernos, de los libros, en perder material, en cómo le demos los apuntes. Entonces, si vamos a establecer una forma de materiales concretos, pues es que yo quiero que sean folios, pues ojo, vamos a facilitar este trabajo al alumno y a lo mejor para él es más fácil tener cuadernos, por ejemplo, ¿no? Los desplazamientos por el centro son centros sin señalización, con muchísimo alumnado, con muchísimas aulas y van a tener muchas dificultades. Si a lo mejor no encuentran un aula, no van a tener la facilidad o la iniciativa de preguntar dónde está o resolver el problema de una forma efectiva. Posiblemente le entre angustia y entre en crisis y se paralice, ¿no? Bueno, pues pueden ser esas cosas, tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, lo ideal es tener una secuencia de trabajo que sea común en todas las materias y todo el profesorado para facilitar esa comprensión, ¿no?, de la actividad. Pero para ello necesitamos mucha coordinación y ponernos en común. Y luego las adaptaciones de los exámenes, que igual necesitarán pues a lo mejor más tiempo o más espacio para rellenar el examen, o a lo mejor no hacerlo de forma escrita o hacerlo con el ordenador, con un teclado, ¿vale? En cuanto a la comunicación y el lenguaje, bueno, pues seguramente tengan una comunicación oral, pero tenemos que seguir incidiendo en esos aspectos pragmáticos del lenguaje, en la toma de turnos, en la profundización sobre temas que muchas veces monopolizarán las conversaciones, en la comprensión del lenguaje no verbal. Bueno, pues todas las frases hechas, los dobles sentidos, todo eso van a seguir, sí, lo van a ir aprendiendo a base de que se lo enseñemos, ¿vale? Pero no de forma natural. Tenemos que crear estrategias para favorecer esta expresión escrita, ¿no?, de cómo se segmenta a lo mejor una redacción, qué ideas tengo que poner, cómo explicarlas, en qué orden. Entonces, bueno, pues todas las autoinstrucciones, esquemas, apoyos visuales van a ser útiles para este tipo de dificultades. Es muy importante, no van a poder o van a tener dificultades en captar la información si viene de varias vías. Entonces, muchas veces cuando escribimos algo en la pizarra y estamos explicando otra cosa de forma oral, no van a poder atender a las dos cosas. Entonces, vamos a tener cuidado, vamos a dar información que no sea diferente por una vía y otra, porque entonces no van a ser capaces de seguir esa clase, ¿no?, o esa instrucción. La literalidad, ¿dónde la vamos a ver aquí? Pues si le decimos, tienes que hacer una redacción para la semana que viene. Ellos no van a inferir si es el lunes, el martes, si es la próxima clase, si es a la siguiente hora. Entonces tenemos que dar la información concreta, ¿no? Pues tenemos que hacer una redacción de un folio donde venga sobre este tema concreto, ¿no? Pues sobre los animales vertebrados, para el lunes que viene a las 11. Entonces, dar la información concreta porque no van a ser capaces de inferir cierta información, ¿no? Y luego el tomar apuntes. Van a tener dificultades, lo que os decía, en resumir las ideas, en concretar las ideas. Entonces, vamos a hacer los resúmenes en clase o vamos a dar los resúmenes en fotocopias o apoyado de forma visual para que puedan trabajarlo, aunque sea luego en casa, de una forma correcta, ¿no? O bien darle instrucciones, permitirle crear guiones donde se busca la información o cómo se encuentra la idea principal y que tengan tangibles para poder trabajar en clase. Y bueno, por último, las dificultades en relaciones sociales. Van a tener dificultades para compartir los momentos grupales. Imaginaros un grupo donde, os lo decía el otro día, donde hay varias conversaciones o donde se cruzan, donde se cambia el tema de conversación, donde hay que atender a la parte no verbal. Su procesamiento de la información es mucho más lento y además hay mucha ironía, hay muchas metáforas y les va a suponer un gran desgaste estas actividades grupales. Tenemos que incidir en
en iniciar conversaciones, cómo hacer, cómo mantener, ¿no?, estas conversaciones, que no monopolicen las conversaciones, ¿no?, que sepan cuándo parar, y en este lenguaje no verbal. Muchas veces tienen dificultades en los convencionalismos sociales, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con un compañero? ¿Estoy hablando con una persona con más autoridad, con un profesor, con otra persona? Y aquí, bueno, pues no lo hacen con maldad, simplemente hay que enseñarles hasta dónde pueden llegar con cada persona. Van a tener dificultades para compartir el material, porque, bueno, pues es apego, ¿no? Y no es porque no quieran que el otro lo utilice, ¿no? Pero sí que van a tener dificultades en permitir que otro utilicen sus cosas. Y luego en hacer amistades, ¿no? En hacer amistades y mantenerlas, porque muchas veces son demasiado absorbentes, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguien que le interesa mucho un compañero, ¿no? Pues me interesa porque tiene los mismos intereses que yo en un tema concreto, y entonces a lo mejor pues les siguen en exceso, ¿no? No saben dónde está el límite de, vale, yo puedo estar contigo y tener mucho interés contigo en algo, pero eso no significa que quiera que estés pegado a mí continuamente y hablando siempre del mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas más livianas de las relaciones sociales, ¿no?, o estos matices son donde van a tener dificultades. Y algo para terminar que hay que prestar especial atención es en la orientación vocacional. Porque ellos van a tener interés, pero no van a saber qué hacer, ¿no?, o cómo dirigir su actividad o sus intereses laborales, reorientarlos en sus intereses personales, ¿no? O cómo centrarlos. Entonces, hay que ayudarles a descubrir sus habilidades, sus competencias, sus expectativas, ¿no? A enseñarles a qué es, ¿no?, ese ámbito laboral futuro al que me estoy dirigiendo. Y bueno, pues nada más. Quería dejar un ratito para dudas, si hay alguna. Pues buenas de nuevo. Sí, Vanessa, sí, hay algunas. Hay algunas por ahí. Yo creo que sí que tenemos tiempo, por lo menos, a abordar la mayoría. Bueno, voy haciéndolas según han ido colgándolas, pues, y siguiendo, imagino que, bueno, pues claro, evidentemente tu discurso. Vamos a ver, nos pregunta una asistente en qué momento y con qué edad es conveniente informar al alumno de su diagnóstico. Tiene un alumno en quinto primaria que no para de preguntar tanto a los profes como a la familia que qué le pasa y por qué es diferente al resto. Pues la familia ahí tiene un papel muy importante. Voy a dejar de compartir porque así yo creo que os veo, ¿no? La familia tiene... No he dejado de compartir, ¿verdad? No. Sí, ahora, pero te ven ya pantalla completa, Vanessa. Sí. Vale. Porque a ver, aquí. Al final es la familia, ¿no?, quien tiene que dar el paso de explicar, porque es su hijo y al final son sus tutores. Entonces, no hay edad. Yo creo que a cualquier niño a su nivel se le puede explicar en qué se le da mejor, en qué se le da peor y cuáles son el porqué, ¿no?, a su manera. Lo que sí es cierto que llega a una edad... depende del nivel, del nivel cognitivo, ¿no?, y relacional y comunicativo del alumno, en que hay que comunicarlo al aula y es positivo que sean partícipes, ¿no?, que expliquen ellos mismos qué les ocurre y cómo se sienten. Entonces, habéis dicho que es de 10 años tenía. Sí, bueno, claro, a ver, depende de las características, pero si además lo pregunta, vamos, están las puertas abiertas. De acuerdo. Hay otro participante que comenta que está en auge el lenguaje natural asistido para alumnos con TEA. ¿Crees que es funcional para su día a día? A ver, es que como todo, los polos o la exclusividad, yo no soy partidaria, pero luego ya, claro, cada uno ya es... hay personas que enfocan mucho en métodos concretos, pero
bueno, esto ya va un poco en la persona. El lenguaje natural asistido es positivo, sobre todo en las primeras edades, porque es una forma de aprender de forma natural y que además antepone la comunicación al lenguaje. Pero ¿qué pasa? Que si el lenguaje natural asistido se está haciendo en terapia o con la familia, pero luego, por ejemplo, en el cole no se hace, o al revés, o se hace en el cole, se empieza a aplicar en el cole y luego en el casa no se hace, pues me da igual que sea el lenguaje natural asistido o otro tipo de metodología. Tiene que ser generalizada y utilizarse en todos los ámbitos. Entonces, a mí me parece que sí, que es positivo, depende de los casos y útil y de las edades, porque al final el lenguaje natural asistido es una metodología. Luego puedes utilizar el apoyo que sea necesario o el sistema que sea necesario, que sea mejor para el alumno, ¿vale? Entonces, pero que lo utilicen todo el mundo. De acuerdo. Hay algunas preguntas también que hacen referencia al área de matemáticas. En alumnos Asperger, ¿cómo hacer para acercar esta materia tan abstracta para que se pueda entender? Porque hay otras en las que se puede llegar a ser brillante, pero las matemáticas supone una dificultad más por el grado de abstracción. Claro, pues utilizar mucho todo lo que podamos aplicar en proyectos o en programas donde podamos aplicar esas matemáticas, es mucho más fácil comprenderlo. Claro, hay cosas que son abstractas y materializarlas es complicado. Entonces, el utilizar a lo mejor TICs o otro tipo de informática, ¿no? Que siempre llama mucho la atención, es más positivo. Pero bueno, seguramente que las compañeras también puedan dar recursos a lo mejor más concretos que ellas hayan utilizado y les haya venido bien. De acuerdo. Vanessa, hay varias preguntas que hacen referencia a cómo abordar el tema de alumnos TEA y sus características en clase. Dice que hay alguna pregunta que dice que cómo sensibilizar al grupo en primaria cuando hay algún alumno que pertenece al grupo que es TEA y sobre todo también cuando los padres de estos niños se niegan a que se hable de este tema en clase. Si son los padres de los niños con TEA, pues ahí estamos más atados, ¿no? De pies y manos, porque claro, al final, de todas formas, tú como profesor o como centro puedes hablar, y es que yo creo que no es cuestión del aula, es cuestión del centro. Tenemos que hablar de diversidad, tenemos que hablar de discapacidad, tenemos que hablar de patologías, porque es que el ver a lo mejor a un niño corretear, aleteando o haciendo ruiditos, pues, ¿por qué? ¿Por qué, no? Todo el mundo nos pensaríamos por qué, ¿no? Y si entendemos el por qué, pues es mucho más fácil verlo de una forma natural. Entonces, no se tiene por qué concretar en qué tal alumno, pero sí que se puede hablar en general del autismo o del síndrome de Down o de la dislexia o de la discalculia o de cualquier otra alteración o diferencia que pueda haber entre los alumnos. Entonces, independientemente de que los padres quieran o no quieran, debe ser algo que lo haga el propio centro educativo y que se trabaje en comunidad educativa. Y de todas formas, si tenéis alumnos concretos, seguro que hay alguna asociación, y si no, nos podéis consultar, que puedan apoyar esa sensibilización, porque hay actividades, hay cuentos, hay vídeos que hablan un poco de las características y que se pueden utilizar pues, para hablar de... Hay materiales en internet que los podéis utilizar para hacer esas sensibilizaciones. De acuerdo, algún compañero que preguntaba sobre estrategias, pues yo creo que sí que has hecho desde materiales que se pueden encontrar en internet hasta estrategias en clase como son debates o abordar el tema desde la discapacidad en general para entender un poco, pues eso, temas inclusivos y las características propias de cada uno de los alumnos. Vale, hay otra compañera que dice, en su centro el seguimiento del alumnado con TEA se hace por parte de la especialista en pedagogía terapéutica.
¿No crees, Vanessa, que es así más funcional y sencillo que la haga ese especialista en vez del tutor? Pero el seguimiento, o sea, quiero decir, los especialistas están, pero ¿el alumno de quién es? O sea, ¿qué pertenece? El alumno pertenece al aula y los alumnos del aula al tutor. El PT o el AL o el orientador no va a estar ahí el tiempo que está el alumno en el aula. Estará con el alumno en tiempos determinados que pueda apoyar el trabajo o que pueda apoyar las necesidades del alumno. Pero el resto del tiempo va a estar el tutor y el tutor tiene que tener estrategias y tiene que conocer al alumno para poder apoyarle en el aula, porque si no, el alumno cuando esté en el aula sin los apoyos no va a hacer nada, ¿no? Entonces, no, tienen que tener estrategias. Bueno, y por esto, ¿no? El curso, pues, ¿no? Para esta formación, para que tengan las estrategias de poder trabajar con el alumno, aunque luego, a ver, que no somos todos especialistas y los tutores no tienen que ser especialistas. Por eso están los profesores de apoyo para ayudar, ¿no? Y las entidades sociales, pues porque al final es un trabajo complejo y complicado en que todos tenemos que trabajar conjuntamente. Entonces, hay recursos fuera que hay que utilizarlos y no tenemos que ser especialistas, pero nos podemos apoyar unos a otros y el tutor es el principal profesor, ¿no? del alumno. Efectivamente, y además corresponde a sus funciones tutorizar a todos los alumnos de su grupo y coordinar, evaluar y hacer el seguimiento. Hay otro participante que dice que en secundaria es más difícil prestar ayuda a alumnos TEA porque quieren ser iguales a sus compañeros, sobre todo cuando estas ayudas son diferenciadas. Claro, a ver, y al final de la primaria, bueno, incluso a mitad de la primaria, los chicos no quieren ser diferentes, pero sí es cierto, si oís a alumnos adolescentes o adultos con TEA, en que reclaman, ¿no? A veces esa comprensión de la diferencia, depende qué diferencias, ¿no? Pero si un alumno, por ejemplo, tenía un examen hoy y el profesor ha fallado y no hace el examen, posiblemente entre en crisis. Y si el examen se lo puede hacer otro profesor, pues, y se puede introducir esa adaptación o ese ajuste, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces, ahí falta quizá comprensión por parte a lo mejor del alumnado o por parte del propio alumno, pero seguramente que cuando le afecta directamente lo entienda mejor. A ver, siempre están los casos concretos y evidentemente hay un momento en el que no se quieren sentir diferentes, quieren ser iguales. De acuerdo. Para terminar y no pasarnos mucho más del tiempo y dar el tiempo de descanso que hemos anunciado al principio, te voy a hacer una pregunta que formulan desde dos perspectivas. Hay uno de ellos que dice que se puede hacer con un alumno TEA que no tiene lenguaje verbal en secundaria. ¿Qué lenguajes se podrían utilizar? Y hay otra pregunta relacionada con un alumno que no tiene adquirido el lenguaje verbal, tiene una competencia de primero y de primaria. ¿Este alumno podría promocionar a la etapa de secundaria? ¿Sería positivo este cambio a la etapa de secundaria? Bueno, depende de... Es que no tenga lenguaje oral no significa que tenga una discapacidad intelectual, porque a lo mejor no tiene lenguaje oral, pero se comunica por vía escrita, porque nos los hemos encontrado, ¿no? Que a través de comunicadores o a través de la escritura se pueden comunicar y tienen los objetivos conseguidos. Entonces, que promocione o no depende del lenguaje oral, sino de las competencias que tenga, ¿no? Y de adquiridas. Sí, claro, si tiene un desfase curricular de 4 años o 5, como decía, ¿no? Que estaba en primero o segundo, pues evidentemente las competencias no las tiene adquiridas, ¿no? Pero bueno, hay que ver el caso. Y el otro caso era que estaba en la ESO, ¿no? En la secundaria y no tenía lenguaje oral. Eso es, no tiene lenguaje, a ver si la localizo. Pero vamos, ¿qué se puede hacer con un alumno TEA que no tiene lenguaje verbal en secundaria? ¿Qué lenguajes se podrían utilizar? Si no tiene un lenguaje verbal, tendrá otro tipo de comunicación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que está en secundaria. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la secundaria para que no tenga lenguaje oral y cómo se comunica al alumno?
y si tiene las competencias. Entonces, es que casos tan específicos es complicado, hay que ver la trayectoria y el por qué, ¿no?